Buenas tardes, retomando nuestro tema 8, principios de planificación nacional y regional. En su tercera parte, veremos las características y los principios que son fundamentales, como decíamos la anterior clase, no importa el tipo, el tipo de zona geográfica en la cual se vaya a elaborar el plan, no importa cuáles fueran los objetivos de desarrollo turístico, porque decíamos que estos objetivos de desarrollo turístico, lógicamente que van a estar directamente relacionados con esas características geográficas de los atractivos, ¿no? Cualquiera que fuese el tipo de plan que se va a desarrollar, siempre van a haber principios, y esos principios, lógicamente, que son directrices que nos sirven a nosotros para poder orientar la elaboración del plan. Habíamos dicho de que las regiones turísticas, según la corriente escolástica americana, no existen regiones el término de región turística porque no toda una región está con atractivos turísticos, pero sí la corriente europea, ¿no? Especialmente aquella que está apoyada por el profesor Gian Ludovico Rolli, luego tenemos por Alberto Sessa y otros maestros del turismo, especifican dentro de las características y los planes de desarrollo que elaboraron para muchos países, y no solamente europeos, sino países también de otros continentes, de que sí se pueden crear y que se puede denominar a regiones turísticas, que son aquellos espacios físicos que pueden estar en una zona o pueden estar en zonas de transición, ¿no? O en estas zonas de transición que tienen ciertas características, ciertas características geográficas, climatológicas, tipo de suelos, pisos ecológicos, etcétera, y que pueden estar en transición hacia otra. Y un caso de estos, por ejemplo, puede ser eh, si nosotros ponemos un ejemplo, puede ser en Cochabamba, el recorrido que hacemos por la carretera al Chapare. Colomi, por ejemplo, corresponde a una zona eminentemente andina, pero abruptamente o muy rápidamente, en transcurso de 20 o 30 kilómetros, ¿no? Cómo nosotros nos vamos desplazando, vamos bajando toda la parte más alta que tenemos en Colombia, que debe estar sobre los 3.800 o casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, debe estar el sector de Colombia. Y de Colombia un poquito más allá todavía hay un sector de altura, para empezar a bajar hacia Tablas Monte, y ahí es cuando nosotros vemos ese cambio climatológico impresionante, porque aparecen bosques, pero son bosques totalmente nubosos, ¿no? Y eso es justamente por el cambio de clima, de ese clima frío que está sobre los 4.000 metros, van bajando hacia sectores que inclusive no nos olvidemos de que Villa Tunari debe estar por lo menos a los 500, 700 metros sobre el nivel del mar debe estar Villa Tunari, ¿no? Entonces, esa bajada tan abrupta, tan rápida, tan brusca, hace justamente esos cambios climáticos. Entonces, a pesar que, por eso decimos, ¿no? Hay zonas que están en transición, ¿no? De la zona andina a la zona de los yungas. No importa cualquiera que fuese la zona, entonces, ni tampoco los objetivos de desarrollo, estos principios, decíamos, los debemos utilizar y aplicar para poder organizar muy bien nuestro plan de desarrollo turístico, y especialmente en la parte que corresponde a la propuesta.
Debemos crear regiones turísticas. Y crear regiones turísticas, ¿cómo establecemos la creación de zonas, en este caso la creación de regiones turísticas? Es decir, ¿cuáles son esos atributos que deben tener, en este caso, esos espacios físicos para que puedan ser, una parte de ese espacio físico pueda ser considerado como una región turística? El primer elemento es que debe contar con atractivos, sean atractivos naturales, sean atractivos culturales, es decir, o pueden ser atractivos también mixtos, que pueden estar mezclados entre atractivos naturales y culturales, o también pueden ser atractivos especiales, ¿no? Además, para la creación de regiones turísticas, debemos ver las instalaciones de hospedaje, de alimentos y bebidos, y lógicamente que estas tienen que estar unidas por una red de transporte. Es fundamental. Es decir, por más de que tengamos un atractivo muy, ni siquiera sería atractivo, sería un recurso turístico muy hermoso, de nada nos va a servir a nosotros si este no está vertebrado, ¿no?, por una red de caminos y lógicamente por una red de transporte que pueda vincularlos con los centros poblados o con las zonas de entrada y los centros de distribución que existen, ¿no? La concentración de servicios e instalaciones es, un ratito, acá, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros transferir turistas de una a otra región. Es decir, de que se puede crear acá una región. Esta es la región A. Esta va a ser la región B. Entonces, si vemos de que aquí, por ejemplo, hay los puntitos rojos que estoy pintando, se los ve, ¿verdad? Ahí Sí, leen, Luisa. ya. Entonces, esos son los atractivos, por ejemplo. Entonces, en la zona B, entonces aquí tenemos una región A y una región B. Entonces, permite transferir turistas de una a otra región. Entonces, si estos turistas han visitado estos atractivos, perfectamente pueden ir a la región sur y visitar estos otros atractivos. Y de esta otra región podrán ya continuar a otra región o finalmente salir de esa región turística, ¿ya?, para pasar a otra zona. Las regiones turísticas son unidades geográficas lógicas. Es decir, ¿y qué le da esas, y cuáles son esas, ese carácter de unidades geográficas lógicas? Es decir, esa lógica geográfica la estamos nosotros, en este caso, asumiendo y la estamos tomando desde la perspectiva de la zona. Es decir, puede ser del altiplano, puede ser del valle, puede ser de los yungas, puede ser de los llanos orientales, etcétera, ¿no? Entonces, las regiones son unidades geográficas lógicas y esa lógica les da esas características climatológicas, esas características geográficas de temperatura, etcétera. Además, deben contar con infraestructura e instalaciones. Y dentro de la infraestructura nosotros vemos que lógicamente va a tener que haber, va a tener que existir
es decir, vías de comunicación internas dentro de esta región, ¿no? Es decir, caminos, ¿no? Caminos, una red de vertebración de caminos. Por ejemplo, en este caso están ingresando a la zona a la región A, ¿no? Están visitando estos atractivos y la propia región A también tiene sus vías de comunicación, en este caso sus carreteras, el transporte y todo eso, y están yendo a ver otro grupo de atractivos y luego están yendo a ver otro grupo de atractivos. Entonces, entre las regiones tiene que haber una muy buena vertebración caminera. Otro principio es de que se pueden crear complejos turísticos en las regiones turísticas. Ustedes ya están llevando legislación del turismo. ¿En qué parte están? Andrés, Elise, ¿en qué lugar están en este momento en legislación? solo estamos identificando organizaciones mundiales que estén relacionadas con turismo, Elise. Ya. Y de la parte de la ley boliviana, ¿qué han visto? Nos hemos quedado en la ley 1333, creo, nos explicó todo eso. Ya. Hayan visto que, de acuerdo a la ley boliviana, a la ley, es Ley General del Turismo, ¿no? Sí, En la ley se establece que las categorizaciones de establecimientos de hospedaje, y hay la categorización de hospedaje, y también la categorización de espacios turísticos. Y uno de ellos es el complejo turístico. Pero en nuestras leyes y en nuestra ley del turismo y en la reglamentación respectiva, hay también un error, porque el complejo turístico es una de las unidades geográficas eh, y de instalaciones más grandes. Por ejemplo, un complejo turístico puede ser perfectamente. En Bolivia no hay complejos turísticos, ¿no? Entonces, a ver, alguno que ustedes puedan conocer o hayan tenido relación. Un complejo turístico eh, puede ser, por ejemplo, en Punta Cana. En Punta Cana deben haber por lo menos cinco o seis complejos turísticos, que son, en este caso, que te integran, ¿no? Un espacio físico, las instalaciones de hospedaje, las instalaciones de alimentos y bebidas, las actividades recreativas, es decir, todo está organizado de tal manera en que de ese complejo turístico muchas veces no necesitas salir porque tienes todo ahí adentro. Y en Punta Cana, por ejemplo, tiene la playa, hay playas privadas, ¿no? Tienes un hotel con una capacidad para 400 camas, tienes los comedores, tienes los salones, tienes los animadores turísticos, puedes hacer actividades en la playa de buceo, puedes hacer motonáuticas, te llevan también a recorrer el sector de los manglares en pequeños botes, es decir, tienes todo integrado. Y el complejo turístico es la unidad geográfica de instalaciones, ¿no? Es una unidad geográfica y de instalaciones la más grande que existe. En cambio, en la ley boliviana a veces ponen complejo a un hotelito que pueda tener sus habitaciones y se acabó, y que pueda tener una piscina. No. Entonces tiene que tener mucho, mucho más. Integra un sinnúmero de instalaciones para poder realizar un sinnúmero también de
actividades turísticas. Si se crean complejos turísticos, por ejemplo, acá en esta región perfectamente se puede crear aquí un complejo turístico. Es decir, aquí, estoy poniendo con negro. Aquí se puede crear perfectamente un complejo turístico si es que dan las condiciones, ¿no? De que en este caso las instalaciones no sean, en primer lugar, que los atractivos turísticos sean altamente competitivos en un mercado internacional o en un mercado, sí, principalmente en un mercado internacional. Luego de que haya la afluencia suficiente de turistas que demanden ese tipo de actividades turísticas. En ese caso, el complejo reúne todas las instalaciones, actividades y se articulan con los atractivos. Aquí estamos viendo que se están articulando con los atractivos. El complejo turístico es la unidad geográfica de instalaciones más grande, decíamos, y asimismo el complejo facilita al Estado y empresa privada la organización de los servicios turísticos. No nos olvidemos de que habíamos dicho que otro de los principios fundamentales es la agrupación de las instalaciones. Aquí estamos viendo que hay varios atractivos turísticos y en este caso van a haber también agrupación de atractivos turísticos, como también la agrupación de las instalaciones turísticas. Esto va a significar de que, por ejemplo, los servicios básicos y todos los servicios que van a requerir, si este fuese un complejo turístico, va a ser mucho más manejable para el Estado, para la empresa privada, ¿no? Porque inclusive si vemos, por ejemplo, los residuos de basuras, de sólidos, etcétera, si se maneja como un complejo turístico, entonces puede tener inclusive sus propias plantas, en este caso, de separación de líquidos, van a tener sus plantas recicladoras, el recojo de basuras, mucho más organizado y lógicamente que eso ambientalmente también va a ser de mayor beneficio. ¿Preguntas? Ninguna, Alice. Perfecto. Lo que decíamos hace rato, en esta parte vemos la concentración de servicios e instalaciones turísticas, lo que decíamos como principio fundamental también. Conectar en ciertas zonas las instalaciones y los servicios turísticos. Hay que concentrar, como veíamos acá. Miren, aquí hemos concentrado los atractivos y también los servicios turísticos. Aquí también. Y lo mismo en esta otra región turística. En cambio, aquí había un atractivo sueltito. Entonces, los costos de inversión son demasiado altos para poder desarrollar un atractivo aislado. Hay que ponerle caminos, hay que ponerle servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, las propias instalaciones, en este caso el hospedaje, los servicios de alimentos y bebidas, etcétera. Para ver solamente un atractivo, entonces muchas veces no es no es aconsejable, a no ser que el atractivo sea demasiado interesante, cree demasiada expectativa y tenga un muy buen mercado posicionado de marca en la demanda internacional, puede ser. Como aquí, por ejemplo, el caso de Machu Picchu en el Perú, ¿no? Pero a pesar de eso, como en el Perú, sí, esa es la característica que tiene el atractivo, que es un solo atractivo, como en el Perú se está priorizando, asimismo, poder un poco descongestionar Machu Picchu, porque ir hasta Machu Picchu desde el Cusco por persona va a representar por lo menos $150. Y a veces si los turistas no tienen, pero pueden visitar ruinas que son
no serán tan trascendentales como Machu Picchu, pero Tambomayo y el resto en este caso, de vestigios de las de civilización inca, hay magníficas y muy próximas hacia la ciudad del Cusco, y que realmente el ingreso es pues baratísimo, son $5, $8, una cosa así. En cambio, subir hasta Machu Picchu, solamente el tren nos cuesta $80. No solamente el transporte del tren son $80. El ingreso a la ciudadela, los alimentos, es decir, que lógicamente que el costo de los alimentos es muchísimo más caro en el atractivo que en la ciudad, ¿no? Y eso siempre ocurre. Entonces, decíamos de que la concentración es fundamental de las instalaciones, la concentración de servicios e instalaciones turísticas, concentrar en ciertas zonas las instalaciones y servicios turísticos, como veíamos acá, nos facilita y nos baja los costos de puesta en marcha. Es contraria a la dispersión del desarrollo turístico, porque dispersión en este caso sería en cómo estamos viendo acá, ¿no? Aquí hay un atractivo, aquí puede haber otro atractivo y aquí puede haber otro atractivo. Estos atractivos están totalmente dispersos. Ahora, si el atractivo es demasiado importante, tal vez sí pueda desarrollarse de forma aislada. Concentrar los servicios básicos, instalaciones, comunicaciones, como veíamos acá, ¿no? Aquí hemos concentrado todo. Las instalaciones, los servicios, todo está concentrado. Entonces, esto lógicamente que va a abaratar los costos de inversión, porque los costos de inversión son muy grandes en el campo del turismo, desde poner un camino, poner un puente, construir un hotel, los restaurantes, es decir, es una inversión muy grande. Otro elemento fundamental es la comodidad de los turistas por la proximidad a los atractivos. Seguimos aquí viendo, mire, aquí está la proximidad entre un atractivo, otro atractivo, otro atractivo, otro atractivo, es decir, y además internamente, acá donde están los atractivos, van a estar ellos vertebrados o comunicados por caminos. No importa que los caminos puedan ser muy sencillos. A ver si nosotros, ustedes van a preguntar en sus casas a sus papás, no, tal vez a sus abuelos, hace unos 20 años atrás o 15 años atrás, todavía el camino, por ejemplo, que salíamos eh, desde la Angostura hacia Tarata era empedrado. Después le han vaciado el asfalto sobre la piedra. Era un camino empedrado. Entonces era un camino también atrayente. Y pueden haber en este caso, como todavía nosotros tenemos en muchos pueblitos en nuestro país, ¿no? Dentro de las propias poblaciones, es decir, caminos de empedradas, que no son para la actividad turística, pero sí se los puede aprovechar para la actividad turística. Son caminos empedrados donde lógicamente en vez de que sea un camino de tierra, va a minimizar o a disminuir mucho el impacto por la polución, es decir, por el polvo que puedan levantar los vehículos, ¿no? En un camino de tierra, el polvo que se levanta es inmensamente alto. En cambio, si un camino está empedrado, entonces va a ser con seguridad menos cantidad de producción de polvo, y ese polvo se llega a sentar en las plantas y las plantas se van secando justamente porque no nos olvidemos de que las hojas en las plantas funcionan como pulmones para que respiren, ¿no? Entonces esas se van llenando de tierra. Entonces, y además es muy atrayente esos caminos vecinales de empedrados,
porque realmente nos trae pues a la memoria lo que habíamos leído, esos caminos antiguos de la época de la colonia, muchas cosas. Y ahí mismo, inclusive, ahí está la labor de la interpretación que se pueda dar, ¿no?, al atractivo turístico, con carteles muy buenos de que en la época de la colonia todos los caminos eran dentro de los poblados, las calles y todo, eran empedrados, una característica que traía de una imitación de las ciudades medievales de Europa, etcétera. Entonces, hay mucho que se puede contar también sobre esas características. Y eso es lo que les interesa a los turistas. Si no les pueden contar, por lo menos ellos van a poder leer en toda la parte de los carteles de interpretación. La concentración permite lograr productos más especializados y, lo que decíamos, mayor control ambiental, ¿no? En este caso, los productos van a ser mucho más especializados. En este caso, si nosotros vemos y que tenemos y vemos la región A, por ejemplo, tal vez esta región esté ubicada en una zona geográfica eh, de bosques, húmedos, ¿no? Entonces, toda esta zona corresponde a clima cálido y con bosques húmedos. Entonces, esto va a permitirnos a nosotros lograr una mayor especialización en este producto turístico, porque seguramente que inclusive se puede ingresar acá a hacer la oferta como si fuera, como es un producto de naturaleza. Y sí, hay algunos lugares donde ha habido la menor intervención de la mano del hombre, inclusive se puede trabajar como ecoturismo. Y lógicamente que va a haber un mayor control ambiental, ¿no?, como decíamos. Cuando hemos concentrado las basuras, los residuos, la polución, etcétera, es mucho más controlable que cuando están de esta manera totalmente dispersos. Criterios para ahora, ¿cómo vamos a seleccionar los centros turísticos? Es decir, puede de que, a ver, acá, es decir, cómo nosotros estamos priorizando estos centros turísticos dentro de una región. ¿Y por qué a por ejemplo, por qué nosotros no lo hemos desarrollado a pesar que tiene atractivos? Entonces, tiene que haber, en ese caso, una relación lógica. Y esa relación lógica va a establecer de que para poder seleccionar los centros turísticos, los atractivos turísticos próximos tienen que estar a centros poblados. Es decir, en este caso, no está en un centro poblado. En cambio, estos dos sí. Aquí van a estar muy próximos a los centros poblados. Entonces, ese es un principio para poder seleccionar también los centros turísticos. Las condiciones adecuadas de microclima, lo que decíamos, ¿no? Es decir, los microclimas tienen que estar muy bien definidos. Tiene que haber un paisaje turístico atractivo, tiene que haber suficiente suelo urbanizable y que este suelo no sea caro ni que esté dedicado a otra actividad que pueda tener mayor rentabilidad. Por ejemplo, regresamos otra vez aquí atrás. Si nosotros habíamos decidido de que esta va a ser una región turística y aquí tenemos atractivos turísticos,
pero muy próximos a los atractivos turísticos está, por ejemplo, una zona de pastoreo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis económico y decir, si todo este sector, a pesar que estamos atractivos, es de pastoreo, ¿cuánto genera al año en pastoreo? X. Una interrogante. Y decimos, produce tanto. Pero si nosotros este suelo lo convertimos en la actividad turística, va a generar tanto. Y si este monto, lógicamente, es mayor, métale, hay que trabajar en la creación de un centro turístico. Otro elemento fundamental es que existan buenos accesos existentes o potenciales, es decir, cuando nos referimos a accesos, nos estamos refiriendo a las carreteras. Por eso que hay que siempre recurrir a los planes de desarrollo camineros y ver realmente cómo está, ¿no? Tal vez regresamos nuevamente acá. Tal vez aquí no hay camino. Esto estaba así. Tal vez el camino está más direccionado acá. Y el camino viene por acá. Ah, pero en el plan de desarrollo vial y caminero en Bolivia, si ponemos el ejemplo de Bolivia, el camino, se está pensando hacer un camino en 5 años de acá a acá y de aquí también otra vertebración de camino. Eso significa entonces de que van a haber o existen accesos potenciales que los va a desarrollar el Estado. Luego, la infraestructura, si hay infraestructura existente o con posibilidades de crearse. Es decir, esa infraestructura de servicios básicos, habrá, no habrá para que los inversionistas también, en este caso la empresa privada que va a invertir en los hoteles, en los restaurantes, los inversionistas pueden ser locales del mismo pueblo, pueden ser departamentales del departamento de Cochabamba, de Santa Cruz, o pueden ser inversionistas nacionales o finalmente también inversionistas extranjeros en parte, ¿no? Entonces, hay que determinar eso. La actitud positiva de la población receptora. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues regresamos acá. ¿Qué es lo que pasa si nosotros identificamos de qué? La población dice, no nos interesa la actividad turística en este sector. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es tachar. Porque no se va a invertir semejante cantidad de dinero para que, si la población no está de acuerdo, no quiere trabajar en la actividad turística, lo único que va a hacer es perjudicar y los inversionistas van a invertir, el Estado va a invertir para que ese destino quede totalmente muerto. Luego tenemos que establecer la mano de obra. Es decir, ver si en las poblaciones próximas que están los atractivos hay mano de obra disponible. Para las construcciones, en este caso para como albañiles, como maestros, contramaestros, toda la parte de construcciones. Y también para la futura prestación de servicios turísticos, cocineros, garzones, meseras, guías, etc. Otro criterio es la posibilidad de crear zonas tampones muy próximas al centro turístico. Esto significa de que si nosotros vamos a desarrollar este centro turístico dentro de esta región, puede que se llegue a concentrar mucho los turistas y tengamos que desarrollar, ¿no? A esta ya la podemos poner como una región tampo, porque nos va a permitir
de alguna manera que no hay una gran concentración de turistas acá, sino que podamos, en primera instancia, cuando llegan los turistas, visitar este atractivo, quedarse una noche y deseo ingresar a este que es el destino turístico principal o el atractivo principal. Y los que están acá seguramente pasarán a visitar a otra región turística para visitar estos otros atractivos. Entonces, eso nos permite crear zonas tampón, que son en este caso de camuflaje, ¿no? Para evitar de que hayan extremadamente concentración de turistas. Luego necesitamos, para la creación de los centros turísticos, una red de transporte eficaz y eficiente e interesante. Además de contar con uno o más puntos de entrada y salida, es importante contar con una red de transporte eficaz, lo que decíamos hace rato. Los circuitos turísticos deberán evitar ingresar por el mismo camino. A ver, vámonos acá. Entonces, aquí se puede hacer un circuito turístico donde se va a visitar, en este caso, iniciamos por acá, visitamos estos atractivos, hacemos todo este recorrido y continuamos el camino acá para ir a otra región turística y visitar estos otros atractivos y continuar acá. Entonces, son circuitos, pero están entrando por un punto, están saliendo por el otro y no están ingresando al mismo punto en este caso, de partida, ¿no? Luego, crear itinerarios circulares, es lo que decíamos, los circuitos. Crear itinerarios alternativos como rutas turísticas, como en este caso veíamos el caso de las zonas tampón. Selección de los paisajes más apropiados. Entonces, para seleccionar los centros turísticos hay que tomar en cuenta también el paisaje. Que el paisaje tiene que ser atractivo, tiene que ser un paisaje que no sea contaminante a la vista, que no se vea pobreza, que no se vea basura, nada de eso. Utilización, la multiutilización de la infraestructura, lo que decíamos hace rato. Se aplica sobre todos los niveles de planificación, sea nacional, local, municipal, que no solo utilice el turismo, sino también otros sectores económicos. Es decir, que las instalaciones, ¿no? Acá como veíamos acá, las instalaciones, luz, agua, alcantarillado, van a ser utilizadas por estas poblaciones locales. Y tal vez en el recorrido de los caminos, ¿no? Tal vez aquí también hay otras poblaciones intermedias, ¿no? Y aquí también, entonces, van a utilizar la infraestructura que se ha construido, no es solamente para el turismo, sino que va a ser para las poblaciones. Abaratan los costos de infraestructura. Es decir, en este caso, cuando nosotros hacemos la agrupación de atractivos y de instalaciones, lo que decíamos, vamos a abaratar nuestros costos de inversión, ¿no? Escalonamiento del desarrollo. Organizar el plan de manera escalonada en periodos de tiempo. Es decir, en estos primeros 5 años que se va a ejecutar el plan, entonces se van a trabajar estos 5 proyectos. Y esto va a ser en los primeros 5 años. Viendo el comportamiento del mercado, entonces, como el desarrollo está escalonado, en los siguientes 3 años, y están muy bien los resultados y el número de turistas que ingresaron, ahora vamos a ejecutar estos otros 5 proyectos. Eso significa escalonar en periodos de tiempo el desarrollo del turismo. Las zonas turísticas y su infraestructura deben diseñarse para que se desarrollen comunidades separadas, pero integradas en un todo. Regresamos acá. Entonces,
se va a hacer un diseño de estas de estos destinos turísticos en la región, viendo como un todo, pero viendo las particularidades de cada una de ellas. Bien, preguntas. ¿Tienen preguntas? No habiendo No, Lice. preguntas, entonces No, nos Lice. vemos.